El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy nos habla Jesús. Centramos nuestra atención en el verbo, porque el verbo es lo que denomina una acción. Y Jesús nos habla de un verbo específicamente, velar, el verbo velar. ¿Qué es velar? Velar es un sinónimo de esperar, de cuidar. Pasar una noche, antes de que hubiera electricidad, y alguien tenía que esperar a alguien que llegara de noche, ponía una vela. Entonces por eso decían voy a velar, es decir, voy a estar con una vela toda la noche o gran parte de la noche, por eso se le llamó velar. Entonces Jesús nos dice que tenemos que velar. Decía San Jerónimo que nosotros somos peregrinos, que viajamos cargados de un oro purísimo y nuestro enemigo lo sabe. Es para que nos demos una idea de cómo debemos de vivir. Somos peregrinos que viajamos cargados de un oro purísimo y nuestro enemigo lo sabe. ¿Cuál es ese oro purísimo? Es la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios. Dice Jesús: el que me ame, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¿Qué significa eso? Inhabitación trinitaria. La inhabitación, Dios habitando en nosotros, el santo de los santos, el que es 3 veces santo, viviendo en nosotros, y por eso es que nos transmite, nos participa de su santidad. Ese es el tesoro valiosísimo, Dios mismo en nosotros, según las palabras de Jesús. Y tenemos que hacer crecer esta presencia real en nosotros hasta que se desborde, de tal manera que se asome a través de nuestras palabras, se asome a través de nuestra manera de mirar, se asome a través de nuestras actitudes, que no sea algo premeditado, preparado, sino que tiene que ser una manera ordinaria de vivir. ¿Cuál? Como se vive en el cielo, porque como Dios está en nosotros, como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? Allá es la santidad misma de Dios. Allá es la santidad. Entonces, voy a tratar de decir esto despacito, ¿verdad? Si en la tierra yo dejo habitar a Dios en mí, Él en el cielo me va a dejar habitar en Él. Es una gran diferencia entre estar en el cielo con Él que en Él. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia, y como nosotros somos, lo que Cristo quiere es que seamos uno con Él, entonces esa unidad con Jesús es la que nos va a llevar al Padre y nos va a hacer uno con la Santísima Trinidad. Es una locura del amor de Dios esto.
Es una locura. Nosotros somos de una naturaleza inferior, infinitamente inferior a la suya. Somos de naturaleza humana, Él es de naturaleza divina. Y sin embargo nos adopta, nos da su apellido y nos quiere hacer reinar con Él, no llegar al cielo como invitados. En Él, reinar con Él y en Él. Esto es algo verdaderamente maravilloso, es algo que tenemos que pensar, masticar lentamente para poder ir asimilándolo. El amor de Dios para nosotros es tan grande que entonces no solamente nos va a llamar a, repito, a estar en el cielo. No solamente es estar en el cielo, sino es más allá que estar en el cielo. El maligno, celoso, quiere arrebatarnos esto que Dios nos ha dado y que Él ha perdido. Él quiere arrebatarnos todo y Él quiere ser el que se siente en el trono que Dios se ha hecho para Él mismo. ¿Cuál es ese trono? Nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Porque allí es donde radica nuestra voluntad. Por eso, no en el músculo que tenemos aquí dentro, que no descansa ni de día ni de noche, sino que ahí radica nuestra voluntad. ¿Qué fue lo que sacó a Adán y Eva del cielo? El uso de la voluntad humana que la opusieron a la voluntad divina. ¿Qué es lo que nos va a regresar al cielo? Reunificar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La desobediencia nos sacó del cielo, la obediencia nos devolverá a Él. Fue la obediencia de Cristo y nosotros unidos a Cristo. Ese es el único camino que hay. Si supiéramos nosotros cuánto valemos para Dios, comenzaríamos a cuidarnos más. Si supiéramos cuánto valemos para Dios, empezaríamos a cuidarnos más. Pero las pasiones humanas, las pasiones desordenadas que tenemos, nos hacen malgastar todo lo que Dios nos regala, la belleza, la dignidad, la gracia, la participación de su vida misma, pues en nosotros. Todo esto lo tiramos a la borda, lo tiramos a la basura debido a nuestras debilidades humanas. Y el enemigo de Dios que provocó eso, ahora ¿qué es lo que hace? Quiere que centremos nosotros nuestra atención en la justicia divina. Quiere que centremos la atención en la justicia divina. Y si nosotros centramos la atención en la justicia divina, vamos a descubrir que no merecemos el amor de Dios, no merecemos el cielo, no merecemos el perdón, no merecemos ninguna ayuda, no mereceríamos absolutamente nada, absolutamente nada. Y eso lo hace el enemigo de Dios porque es un ángel caído. Él conoce la justicia divina, tan la conoce que está en el infierno, conoce la justicia divina. Ellos perdieron su oportunidad y ahora quiere que nosotros también la perdamos. Como ellos, tampoco nosotros, después del pecado, merecemos el cielo. Pero el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, la misericordia de Dios con nosotros, que no es que los ángeles hayan sido despreciados. Acuérdense que el pecado de los ángeles fue un pecado consciente. Los ángeles tienen una inteligencia angélica superior a la inteligencia humana. Por lo tanto, tenían un conocimiento más perfecto de lo que podían hacer, de lo que podía suceder. El ser humano fue creado de manera diferente, aunque tenía dones propios de los ángeles y tenía atributos propios de Dios, porque Dios le había querido participar de esto, como su misma vida divina en él. Entonces, los ángeles no fueron engañados. Los ángeles no fueron engañados, tomaron una decisión consciente, tan seria, tan profunda y tan fuerte que no pueden retractarse ya de la decisión que tomaron. Por eso es que ya no se pueden arrepentir. Fue una decisión pensada, fue una decisión tomada. En cambio, en el caso de nosotros es diferente. Adán y Eva tomaron una decisión porque fueron engañados. Entonces el Señor a nosotros nos regala la oportunidad de poder regresar a Él, pero el enemigo lo único que se acuerda del tiempo que él estuvo en el cielo, lo único que se puede acordar es de la justicia divina, El amor ya ni siquiera se puede acordar de lo que es el amor.
Le ha sido borrado toda posibilidad de pensar en eso. Entonces el maligno no recuerda el amor misericordioso de Dios, solo recuerda la justicia divina. Por eso nos empuja hacia el pecado, para que la justicia divina se vea prácticamente forzada a rechazarnos a nosotros. Pero nuestro buen Dios es diferente. Nosotros lo hemos reconocido en Cristo Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó en el vientre virginal de María. Entonces es Jesús el que ha venido para darnos una segunda oportunidad a los que lo amemos. No es una segunda oportunidad para todos, sino para todos los que lo acepten, los que lo reconozcan como enviado del Padre, los que lo reconozcan como el Salvador, los que lo reconozcan y deseen ir al reino de los cielos. Ellos van a tener su oportunidad, o vamos a tener esa oportunidad, porque los demás no van a poder. El que rechace el cielo ya no va a poder entrar. El cielo no se vende, no se puede, no habría quien lo pudiera comprar el cielo. El universo no alcanzaría para un pedacito en el cielo, el universo entero. No hay nada con que pudiéramos nosotros comprar el cielo. Por eso el cielo no se vende, ni tampoco se puede comprar. El cielo Dios lo regala. El cielo Dios lo regala. ¿A quién se lo regala? Al que lo quiera tener, al que haya descubierto el tesoro escondido. Pero aquí la cosa es demostrar que nosotros deseamos entrar al cielo, queremos entrar al cielo. Esto es importante. Por eso necesitamos velar. Es importante velar para nosotros, los que hemos nacido con el pecado original, los que nacemos con las tendencias e inclinaciones a los pecados de nuestros padres, nosotros que hemos cometido tantos errores. Ahora que conocemos la verdad, necesitamos velar. ¿Velar para qué? Para no dejar de desear el cielo. Para no dejar de desear el cielo, porque van a tratar de arrancarnos ese tesoro que tenemos, y entonces el enemigo de Dios va a querer desviarnos de tal manera que ya no deseemos el cielo, que pensemos que es algo imposible para nosotros, que el cielo fue creado para otros, para los santos, pero no para nosotros. Eso es lo que el enemigo de Dios desea, y dada la justicia divina, podría decirse que sí, pero es que él ya no se acuerda de la misericordia, ya no se acuerda del amor de Dios, de lo que es el amor de Dios. Ya no se puede acordar. Sería una dicha por lo menos recordarlo, y no les dado ni siquiera una pequeña dicha. Por eso hay que velar para no dejar de desear el cielo, independientemente de las cosas que nos rodeen, de lo que nos sucede a nosotros, de lo que hacemos y dejamos de hacer. Independientemente de todo eso, tenemos que velar, cuidar que en el corazón no se apague el deseo del cielo, que no se apague el deseo del cielo. Hay que luchar por el cielo. No se compra, pero hay que luchar por el cielo. Hay que luchar, hay que ir quitando de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios. Tenemos que ir luchando. La guerra no es contra la carne y la sangre que nos rodea. No es la guerra contra ellos. En primer lugar, la guerra es contra nosotros mismos. Yo me tengo que declarar la guerra a mí. Yo que me he dado todo lo que yo quiero, y ahora mi cuerpo me lleva, me jala, me esclaviza, me quiere arrebatar el cielo porque yo lo acostumbré. Entonces ahora yo tengo que declararme la guerra a mí, pero sin dejar de amarme. Sin dejar de amarme. No puedo despreciarme. Puedo despreciar lo que el cuerpo me pide y me aleja de Dios, eso sí, pero no puedo despreciarme, no puedo insultarme a mí mismo, no puedo humillarme a mí mismo. No, porque yo no he dejado de ser amado de Dios. Yo no he dejado de ser amado de Dios a pesar de todas mis debilidades. Entonces hay que estar velando y cuidando para que nosotros podamos ir con Él. Entonces tenemos que empezar a vivir como en el cielo, así en la tierra. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir como se vive en el cielo, para que el día de nuestra muerte el cambio
que se va a realizar no sea un cambio que nos desubique, no sea un cambio que nos inquiete. No, es algo muy natural. Ya estamos viviendo en la tierra como en el cielo. Morir para llegar al cielo sería entonces lo más natural. Hay que velar, hay que estar cuidando para hacer las cosas siempre que nos llevan al cielo y evitar todo lo que no nos lleva al cielo. Por eso hay que velar para ser prudentes. Hay que velar siendo prudentes. Tenemos que reconocer nuestras propias debilidades. Tenemos que vernos con honestidad, con sensatez. Tenemos que saber quién soy yo, con qué cuento y empezar a construir desde lo que hay, sin soñar que tengo más de lo que tengo y sin despreciar o minimizar lo que tengo. Siendo consciente de lo que yo tengo, empezar a construir ahí de la mano de Dios la salvación que Él me está ofreciendo. Pero no solamente es atacar el pecado en nuestra vida, en la vida de nosotros, principalmente es aprender a amar. Eso es lo esencial. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo principal que tenemos que hacer, aprender a amar. Pero como el pecado contradice el amor, todo pecado contradice el amor, entonces tenemos que velar para que el pecado para que el enemigo, el mundo, nuestra propia carne no nos ponga trampas, no nos ponga en una ocasión de pecado y lleguemos a alejarnos del cielo en lugar de acercarnos a Él. Entonces es tener la prudencia, velar, cuidar de nosotros mismos. Nadie puede cuidar de nosotros mismos que nosotros. Entonces la prudencia es muy importante, como aquel joven, ¿verdad? Un joven que entra a un centro de rehabilitación por problemas de alcoholismo y después de que sale y dice, me siento muy bien, me siento muy fuerte, voy a ir con mis amigos que están en la cantina, nomás los voy a saludar, nomás me meto y los saludo y me salgo. Es una imprudencia muy grande. No podemos, tenemos que saber, yo soy débil en esto. Y nos vamos a dar cuenta qué difícil es en nuestras debilidades negarnos a nosotros mismos. Qué difícil es en aquellos gustos que ya generamos negarnos a nosotros mismos. Pero ese es un proyecto para toda la vida. Esto no es, si no lo haces de aquí a mañana te pierdes. No, es el proyecto de tu vida. Entonces cada día tenemos que tratar de avanzar un paso más, un paso más. Y si llegamos a caer con el Señor, inmediatamente ir a Él. Y como meditábamos hace un momento, el Señor nos preguntará, ¿qué aprendimos en este pecado? ¿Qué aprendimos en esta caída? Porque tenemos que aprender, tenemos que sacarle un bien para nosotros, a todas las circunstancias que nos rodean, tenemos que sacarle un bien para nosotros. Por eso, cuidado de sentirnos muy seguros de nosotros mismos. Vean, muy seguros. El que piensa así es muy fácil que vuelva a caer, dice la sabiduría popular, que vivimos en la casa del jabonero y ahí el que no cae resbala. Es decir, que todos de alguna manera van a caer. Bueno, entonces si todos somos así de frágiles, entonces hay que aprender a cuidarnos. Eso es velar, velar por lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo siento, atentos antes de que crezca lo suficiente como para que se escape de mis manos, como para que se escape de mi control. Ya lo demás, pues lo que ya está fuera de nuestro control, hay que estarlo depositando en las manos de Dios. Y allí lo único que el Señor nos pide es luchar contra aquellas cosas, aquellos vicios que nos superan a nosotros. Lo único que Dios nos pide es luchar. El luchar para dejar esos vicios es la manera como nosotros demostramos que deseamos el cielo. Esto quiero, esto me gusta, mi cuerpo se acostumbró a esto, pero yo deseo el cielo. Por eso le declaro la guerra a todo aquello que mi cuerpo me pida que me aleje de Dios. Pero a todo aquello que me acerque de Dios, tengo que hacerlo de manera especial, amar. Mis hijos, si nosotros dejamos de amar, perdimos todo, absolutamente todo. Las buenas obras no sirven para nada, las oraciones no sirven para nada. Si nosotros dejamos de amar, entonces ¿de dónde brotan aquellas buenas obras y de dónde brotarían las oraciones? El primer impulso de nosotros tiene que ser hacia el amor y entonces empezar a quitar todo aquello que nos estorba para crecer en el amor.
Si nosotros nos sentimos muy seguros, entonces, repito, va a ser más fácil que volvamos a caer en los mismos errores hacia nosotros y hacia nuestro prójimo. Hay que crecer en el amor, pero en el amor también a nosotros. Porque me amo, quiero entrar al cielo. Porque te amo, quiero que entres al cielo. ¿Y a quiénes tenemos que amar? A nuestra familia. Eso es natural. Eso es natural, eso no tiene ningún chiste que amemos a nuestra familia. Hay que amar a los enemigos como Jesús en la cruz. Como Jesús en la cruz, justificando a sus enemigos en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y vaya que si sabían los judíos lo que estaban haciendo. Precisamente por eso lo mataron, porque sabían muy bien ellos quién era el Señor. Por eso entonces tenemos que velar, dice Jesús, es el verbo que utiliza. ¿Por qué velar? Repito, porque muchos de nosotros, cuando supimos que algo era pecado, ya habíamos desarrollado un vicio en eso. Y ahora que ya desarrollamos en nosotros un vicio, ahora necesitamos velar, cuidarnos a nosotros mismos para no seguir cayendo, para no seguir enredándonos en ese pecado, en esa inclinación que tenemos hacia esos pecados. Debemos cuidarnos, repito, con mucha caridad de nuestras debilidades, cuidarnos también de las debilidades de los que nos rodean, cuidarnos de nuestras debilidades y cuidarnos de las debilidades que nos rodean, pero con caridad, no con el desprecio de que yo soy mejor. No sabemos qué pecado ofende más a Dios. Podemos pensar humanamente hablando, este es pecado menor, aquel pecado puede ser mayor, pero solo Dios, el que es el ofendido, sabe cuál es el pecado que le duele más. Por eso no podemos medirnos nosotros con nadie. Ese es un pecador, yo ya no cometo este pecado. Pero en lo personal, allá en lo secreto de nosotros, cuántas cosas, cuántas fantasías, cuántas tentaciones aceptadas, no realizadas, pero aceptadas. Esas fantasías que la gente dice, al cabo que nunca va a pasar, pero la estás aceptando en tu corazón. Con eso es suficiente, para que nos estemos alejando de Dios. Si yo no perdono, si yo no me perdono a mí y no perdono a los que me rodean, tampoco Dios me va a perdonar. Fíjense además qué fuerte es eso. Si yo no me perdono, Dios no me va a perdonar. Y si yo no perdono a los que me rodean, tampoco me va a perdonar. Esto lo hemos dicho en el Padre Nuestro, ¿cuántas veces? Miles de veces en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces tenemos que estar velando para no dejar crecer en el corazón ni un resentimiento, ni un coraje, ni un desprecio, ni una cosa que sea una falta al amor, ni siquiera a nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque si faltamos al amor, faltamos a Dios, simplemente por eso. Y si queremos ir al cielo, tenemos que vivir como en el cielo, y en el cielo solamente se vive el amor. Solamente se vive el amor. El que no tiene amor, pues no tiene a Dios en su corazón. Dios es amor, Dios es amor. Entonces, todo esto lo tenemos que desear, dice Jesús, y lo tenemos que desear tanto que lo tenemos que estar cuidando. Tenemos que desear estar con Dios. Mientras más grande sea lo que nosotros perdonemos, será más grande nuestro testimonio de amor delante de Dios. Será más grande mientras más soportemos las debilidades de los demás. Y soportar las debilidades no significa permitir que se cometan abusos de autoridad, abusos. No, eso no significa. Significa que no voy a enredarme en el rencor, en el resentimiento, en el recelo, en el rechazo, en la murmuración y en la crítica contra alguien que Dios ama. Pero se va a ir al infierno. Hasta que se vaya al infierno dejará de haber amor de Dios, porque Dios le va a hacer la lucha hasta el último día de su vida. Entonces hay que estar cuidando, no sea que se nos escape y que alguna persona, nosotros, porque le ayudamos a 10, no estamos tomando en cuenta que a una sí estamos despreciando. Y esa una es la que nos puede mandar al lugar de castigo. Una sola, por lo que vale para Dios, por el amor que Dios le tiene.
Recuerden, la persona vale el amor que Dios le tiene, no las obras que tiene, sino el amor que Dios le tiene. Eso es lo que le da valor a una persona. Entonces, mientras más grande sea lo que le perdonemos a los que Dios ama, más vamos a demostrar que deseamos estar con Él. Más vamos a demostrar que deseamos estar con Él. Pero estar con Él, también hay que tener mucho cuidado en no solamente desear el cielo, no solamente desear salvarme, porque el desear salvarme sería un acto de amor a mí. Yo no quiero ir al infierno, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, no quiero estar en el fuego, yo quiero sentir bien y estar bien, por eso yo me quiero ir al cielo. No, 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 así no se puede entrar al cielo. Al cielo se puede entrar deseando estar con Dios, y Dios está en el cielo, deseando estar con Dios. Una vez cerca una señora, se murió su hijo, un excelente muchacho como de 22 años, excelente muchacho, en el ejido ese donde yo estaba. Era un muchacho muy querido por todos, adultos, ancianos, niños, jóvenes. Era el alma de las fiestas, era un muchacho respetuoso, trabajador, cariñoso con sus papás, y se mata en un accidente automovilístico. Y entonces su mamá me dice, dice, yo sé que mi hijo va a estar en el cielo, y yo ya me quisiera morir para irme con él. Aguas, porque no lo encuentras. Tú no puedes ir al cielo a buscar una criatura. Tu hijo, por la vida que llevó, como vivió en Cristo y muere en Cristo, entonces va a estar con Cristo. Pero para que tú estés con tu hijo, tienes que estar con Cristo, no con tu hijo. Tenemos que tener cuidado hacia dónde va nuestra intención. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso es velar. Hay que cuidar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo. Lo que estoy permitiendo en mi corazón, ¿me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios? ¿Me va a acercar a mi salvación o me va a alejar de mi salvación? Entonces, ¿por qué queremos estar en el cielo? Porque Dios está allí, porque queremos estar con Él. Si una persona dice, yo con que entre al cielo y aunque cierren la puerta detrás de mí, me quede recargada en la puerta, esa persona quiere estar con Dios, ni le importa a Dios. Lo que quiere es no caer al infierno. No le importa el cielo, no le importa a Dios. Lo que no quiere es estar en el infierno. Eso puede salvar, esa intención puede salvar a una persona. Pues ¿cómo va a estar con Dios quien no desea estarlo? ¿Cómo va a estar con Dios quien no desea estarlo? Velen, revisen lo que piensas, lo que sientes, lo que actúas. ¿Cómo lo va a ver Dios? Tenemos que estar velando, cuidándonos, porque somos tan frágiles que en un descuidito nosotros podemos llegar a cometer errores tan graves que nos pueden poner en riesgo de perder el reino de los cielos. Hay que velar, desvelarnos, decimos ahora. Ahora tenemos que desvelarnos, tenemos que estar cuidándonos a nosotros, analizando las palabras, las miradas, los gestos, las actitudes, las intenciones, cosa muy difícil esa, pero que el Señor, si nos ayuda, podríamos llegar a descubrirlas. Y tenemos que recordar siempre, ¿cuánto vales tú para Dios? Vales todo el amor que Dios te tiene. ¿Cuánto vale tu prójimo? Todo el amor que Dios le tiene. Eso es lo que valen las personas, el amor que Dios le tiene. Tu cuerpo, tu vida, tu voluntad, todo lo debes de cuidar, porque todo vale lo que Dios le ama. No es tuyo, no es nuestro cuerpo, ni es nuestra vida. Todo ha sido prestado. Este universo nos ha sido dado para administrarlo. No es un regalo, no es de nosotros. Por eso, si nosotros destruimos el medio ambiente, tendremos que pagarlo. Tendremos que pagarlo. Si nosotros empezáramos, por ejemplo, una persona me preguntaba, había encontrado un animal por allí en la sierra y lo mató. Entonces me decía, ¿pero puede llegar a ser pecado eso? Depende de para qué lo mataste. Para comer, eso ya no es pecado. Lo mataste por diversión. Eso es creación divina, eso es creación divina, y uno debe de admirar la creación divina, no destruir, no es tuya ni es mía.
Por eso los grandes empresarios que empezaron a provocar todas estas contaminaciones y todo, van a tener que pagarlo. La tierra no es de nosotros, no nos pertenece. Estamos administrando algo que no es de nosotros, y si lo administramos bien, entonces Dios nos dará como nuestro los tesoros del cielo. ¿Se imaginan eso? Administrar los tesoros del cielo. Híjole, eso de veras sería demasiado. Tratar de imaginar solamente eso ya sería demasiado. Sería demasiado. Estamos tan acostumbrados nosotros a este mundo, estamos tan acostumbrados a despertar, que nos atrevemos a dormir en pecado. Tan acostumbrados a despertar que nos atrevemos a dormir en pecado, cuando deberíamos de temblar ante la posibilidad de despertar en el infierno. Porque el que muere abrazando el pecado es la decisión última que tomó. Es la decisión última que tomó. Y a veces uno no le gusta esta idea, pero si uno hace el bien toda la vida y al final de la vida uno cambia y abraza el mal, todo el bien que se hizo queda olvidado. Eso suena muy drástico y como muy feo, pero si uno hace el mal toda la vida y al final uno cambia y hace el bien, queda olvidado todo el mal que se hizo. Por eso una persona se puede salvar, y ahí vemos la prueba clara en el buen ladrón que le llamamos. El hombre que se dedicó siempre al mal y en las últimas horas de su vida se convirtió, las últimas horas de su vida se arrepintió. Tal vez desde antes quiso cambiar, pero ya no pudo. Ya no tenía la posibilidad, la mafia en la que había entrado, la fama que se había hecho, ya no le permitía cambiar lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo, y ya no pudo. Tal vez lo quiso, pero al final tuvo la oportunidad y no la desaprovechó. No la desaprovechó. También nosotros tenemos que estar velando. ¿Cómo sabremos que hoy es el último día de nuestra vida? No sabemos. Por eso cada día y cada momento hay que velar y cuidarnos a nosotros mismos. Decía Santa Teresita: para amar a Dios en la tierra solo tengo el día de hoy. Mañana no sé si amanezca viva. Por eso, para amar a Dios solamente tengo el día de hoy. Y así tenemos que vivir. ¿Qué tal si amanecemos muertos? Hoy vamos a amar a Dios, hoy vamos a velar por todo, por si el Señor nos quiere llamar, hoy vamos a luchar, hoy vamos a hacer esto. Mañana, pues si volvemos a empezar, pues volvemos a empezar otra vez en nuestro proyecto de vida. Otro día más que se nos da de oportunidad para amar a Dios en la tierra. Hay que amar, hay que crecer en el amor, ir sofocando el pecado. Despertaste, otra oportunidad más para crecer en el amor y sofocar el pecado cada vez. Y si caemos, hay que ir con Él, y Él nos va a ayudar a aprender del mismo pecado, a sacarle un provecho para nosotros, sacarle humildad, sacarle experiencia, conocimiento. Cuántas cosas le podemos sacar de bueno incluso a lo malo. Por eso dice San Pablo: todo concurre para nuestro bien, todo concurre para nuestro bien. Pues entonces pidamos la gracia de velar, pidamos la gracia al Señor de poder velar por nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Quién más puede cuidarnos, mis hijos, si nada más nosotros sabemos lo que estamos pensando? ¿Quién de nuestro alrededor puede darse cuenta de lo que estamos sintiendo? A veces se asoma por el rostro algunas cosas de estas, pero no siempre. Entonces hay que velar nosotros. Yo me tengo a mí mismo, tú te tienes a ti mismo, y todos tenemos a Dios. Todos, nosotros dos, Dios y yo, somos una multitud aplastante. Dios y yo, Dios y tú son una multitud aplastante, victoriosa, pero hay que velar para no separarnos de Dios. Nuestra naturaleza caída y saber es el proyecto de vida. Tenemos que lograr esto, y para esto tenemos lo que nos reste de vida. ¿Cuánto nos resta de vida? Pues eso no lo sabemos. Pero por la cara que traen les voy a poner los santos óleos antes de que se vayan. Bueno, vamos a pedirle a Dios Padre nos concede estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.